A mí me fascina la Torá, la palabra de Dios, pero la interpretación o la intervención de los rabinos en cómo entenderla no me gusta tanto. Estoy seguro que has escuchado esta frase y realmente debemos de pensar hasta qué grado es válida la intervención y la interpretación de los rabinos sobre el texto de Dios. Esta semana te quiero invitar a reflexionar sobre un tema delicado y la verdad es de que la idea no está 100% terminada y te invito a ti a terminar la idea. Hubieron varios grupos durante la historia judía que tomaban esta postura: lo que está escrito en la Torá es válido y la interpretación de esas palabras deben de ser de manera literal. Pero cualquier interpretación externa o explicación que no está realmente en las palabras del texto no son válidas, ya que es una forma de modificar la palabra de Dios. Ejemplos de esta gente son los saduceos, son los caraítas, y diferentes corrientes han tomado esta postura. El judaísmo tradicional ha mantenido que realmente la interpretación de los rabinos, y clarifico, no cualquier rabino, específicamente los de la época del Talmud, los de la época del siglo II hasta el siglo V, ellos tienen una habilidad y poder y autoridad de interpretar el texto de cierta manera y nosotros tenemos la obligación de cumplirlo según esa visión. Según la tradición judía existe otro documento, otro texto, que también carga con mucha autoridad. Y este es el Talmud, un libro que fue escrito en el siglo II hasta el siglo V, y los rabinos de esa época, la postura que ellos toman, la visión que tienen sobre el texto de la Torá, también se considera autoritativa. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los rabinos de esa época vienen y modifican, alteran un poco la interpretación y la visión que uno tendría sobre el texto y se convierte en algo obligatorio? ¿Cuál es la autoridad de ellos? La respuesta es muy simple y difícil de digerir. Cuando una persona lee, interpreta la Torá nada más en su sentido textual, se generan muchas controversias y muchas polémicas. Por ejemplo, la Torá nos pide que cumplamos con ciertos mandamientos, mas no explica cómo llevarlos a cabo. Un ejemplo muy simple es la forma de degollar a un animal para el proceso de la comida kosher. La Torá nos dice, háganlo como ya les mencioné, pero no nos dice cómo. La Torá nos dice que utilizamos una prenda llamada el tzitzit, pero no nos dice cómo se hace. Esto nos lleva a dos posibilidades. La primera es que realmente cada persona puede leer el texto y que llegue a la conclusión que sea. La segunda perspectiva, que ha sido la postura del movimiento ortodoxo religioso durante toda la historia, es de que el Talmud no refleja una interpretación externa sobre el documento de la Torá, sino es más bien una transmisión oral de lo que Dios le dijo a Moisés, que le dijo a Moshe en el monte Sinai, cómo se deben cumplir los mandamientos. En otras palabras, el Talmud no es una reinterpretación de cómo entender el texto oficial, siendo la Torá. Es más bien una documentación de la transmisión oral que existió en la manera que Dios le pidió a Moisés que se cumplan los mandamientos de esa manera. La autoridad del texto del Talmud no es por los rabinos, es más bien por cómo entendemos de dónde viene la información del texto. Quisiera terminar con el siguiente ejemplo que creo que es bastante conocido. En esta semana la Torá nos dice que una persona, un ser humano que daña a otro, le tienen que hacer a él como él le hizo a su compañero. Y de aquí sale la famosa frase, ojo por ojo, pie por pie, mano por mano. Lo que le hiciste a la otra persona te tienen que hacer a ti. Eso es el documento de la Torá. Pero es fascinante que en toda la historia del judaísmo, ninguna corte aplicó esta ley. Nunca fue utilizada, nunca fue implementada. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta se encuentra en el Talmud. Y nos comenta lo siguiente: cuando la Torá nos dice que es un ojo por ojo, no se refiere de manera literal. Los rabinos del Talmud no inventan o reinterpretan la Torá, más bien nos documentan que esa fue la transmisión oral que Dios le entregó a Moisés. Esta es una idea difícil de digerir, pero si te das cuenta y analizas, notarás que la gran mayoría de las cosas del judaísmo actual pasa por un filtro del Talmud. Las cosas se llevan a cabo de la manera que el Talmud entiende la Torá. Quiere decir que hay una sinergia entre la palabra divina, la palabra de la Torá, y la forma en la cual fue documentada en este libro, el Talmud, reflejando la transmisión oral y finalmente escrita del siglo II al siglo V. ¿Te has preguntado de dónde sale la estructura que tenemos sobre los rezos 3 veces al día y la manera, el formato de decirlo? Te invito a abrir el Talmud porque la respuesta ahí se encuentra.
Te deseo puras bendiciones y Shabbat Shalom.